Javier, ¿me podrías contar un poco más sobre cómo hace que subir un precio de una hamburguesa provoque la subida del precio de un solomillo? Bueno, fundamentalmente, al final son técnicas de psicología del consumidor, ¿no? Al final, cuando yo estoy viendo la carta con los platos y yo estoy viendo, por ejemplo, la sección de principales, ¿no? Tengo a lo mejor carnes y pescados. Bueno, pues uno de mis parámetros, una de las variables en base a las que yo elijo lo que voy a comer, porque lo cierto es que seguramente uno de los platos me pida, ¿no? Uno de los platos principales me pida, ya sea una merluza, un solomillo, una hamburguesa, pero seguramente me pida uno de los platos principales, pues porque tengo hambre, básicamente, ¿no? Entonces, al final, ahí dentro de un mismo tipo de plato, lo que opera es un efecto que se denomina canibalización, que lo que quiere decir es que por el hecho de que yo pida la hamburguesa, no me voy a pedir el solomillo, o por el hecho de que yo pida la merluza, no voy a pedir el solomillo, porque tampoco me voy a pedir dos solomillos, o dos merluzas, o una merluza y un solomillo solo para mí, ¿no? Entonces, al final, nuestros algoritmos juegan con entender qué platos se canibalizan entre sí. O sea, qué platos son sustitutivos unos de otros. Y en función de eso, entender cuáles son los que mejor margen tienen y entender cuándo tengo que aplicar una subida o una bajada de precios para mejorar el mix de producto. En el mismo ejemplo que comentábamos respecto a la hamburguesa y el solomillo, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es bajar el precio del solomillo para que me compren más solomillo. Insisto, no para que no necesariamente para vender muchos más platos principales, o no voy a incrementar la venta de platos principales, pero sí que potencialmente reduciendo el gap entre el solomillo y la hamburguesa, pues lo que voy a conseguir es que más gente se vaya desde la hamburguesa al solomillo. Y ahí operan muchas reglas de precios psicológicos. Tenemos también, por ejemplo, determinados precios que son barrera, ¿no? Por ejemplo, si yo un plato lo paso de 20 euros a 19, tiene un impacto en sus ventas mucho más significativo que si lo paso de 22 a 21, por ejemplo, porque opera una barrera psicológica de precios. Ya pasamos de 20, o sea, del dígito de 2 al dígito de 10, ¿no? Y de la misma manera, nuestro algoritmo entiende también de muchas técnicas de ingeniería de menú, como puede ser, por ejemplo, la técnica del producto señuelo, donde básicamente lo que hacemos es que si yo quiero vender un determinado plato, pues a lo mejor me interesa tener un plato en la carta que resulte que sea muy caro, que a lo mejor no quiera vender necesariamente. Igual ese plato no le quiero dar salida, no lo quiero vender. Simplemente lo que pretendo es que el cliente tenga una referencia de precio elevada para que el resto de precios dentro de la carta los perciba como más económicos. En ese sentido, por ejemplo, se utiliza mucho en los vinos, ¿no? De donde si yo quiero vender, imagínate que quiero vender un vino de 40 euros, por ejemplo, ¿no? Porque tiene un buen margen, tengo un buen acuerdo con la bodega, etcétera, etcétera, ¿no? Pues a lo mejor lo que me interesa es ese vino de 40 euros, recomendarlo dentro de la carta junto con otros dos vinos. Uno más caro, que sirva como referencia de precio y como producto señuelo, y uno más económico. Porque al final eso lo que va a hacer es que ese producto que está en el medio, el cliente va a tener la sensación de que es el que mejor relación calidad-precio tiene, porque es el que está en el medio. Porque paradójicamente, todos pensamos que estamos en el medio. O sea, en cuanto a todos pensamos que somos clase media, ¿no? Da igual que ganes 10.000 euros al año que ganes 300.000. Las dos personas piensan que son clase media, ¿vale? Entonces, la misma psicología o la misma forma de pensar tenemos a la hora de tomar decisiones de compra, ¿no? A la hora de decidir qué producto escogemos. Con lo cual, contar con ese producto más caro y con ese producto más barato, lo que va a hacer va a ser que la mayoría de la gente compre el que está en el medio. O sea, me estás diciendo que muchos restaurantes utilizan una técnica que se llama señuelo, que para ello tienen dos o tres vinos súper caros que ni siquiera tienen en estocaje, que no tienen en almacén, y que lo utilizan simplemente para que la gente no los escoja, sino escoja los segundos más caros, que sí que tienen en estocaje, pero que realmente son los más caros que ellos tienen. Bueno, no diría tanto que muchos restaurantes lo utilizan, pero sí que muchos restaurantes quizá deberían plantearse utilizarlo. Pero es verdad que no se utiliza demasiado. Pero volvemos un poco al mismo punto, ¿no? Profesionalización en la gestión, analítica de datos, etcétera, ¿no? Hay muchos restaurantes que sí que tienen detrás equipos que dedican mucho tiempo a este tipo de técnicas, ¿no? Y dedican mucho tiempo a este tipo de análisis y aplican este tipo de estrategias. Y otros pues que a lo mejor no tienen la estructura o los recursos necesarios como para poder plantearse empezar a aplicarlas, ¿no?